Hola alma bonita, bienvenida una vez más a un episodio de Empodera tu Magia Podcast. Hoy tengo una invitada muy especial con quien ya he hecho terapia, estuve en un retiro con ella y como ya conozco la calidad de su trabajo y de su persona, le pedí que viniera a compartirnos su sabiduría a este podcast. Te presento a Priscila Maldonado. Pris desde hace 10 años, más de 10 años, acompaña a personas en procesos de transformación, ayudándolas a encontrar claridad, paz y bienestar a través de terapias que integran cuerpo, mente y alma. Ella acompaña a través de constelaciones familiares y organizacionales, barras de access y procesos corporales energéticos, Reiki, tarot terapéutico, neuropsicofisiología, energético del movimiento y psicoterapia PNL. Gracias, Pris, por estar aquí. Bienvenida. Te agradezco, pues, más que todo tu tiempo y tu predisposición. Muchas gracias a ti, Jos. La verdad es que es un gusto poderte ver otra nuevamente, aunque sea a través de la videollamada, y al mismo tiempo poder compartir un poco lo que sé y lo que ha ayudado a muchísimas personas también. Gracias. Me gustaría muchísimo que hablemos. A mí me gusta mucho hablar sobre cómo podemos volver a nosotras mismas. Bueno, esta temporada la estoy dedicando más a mujeres, entonces a nosotras mismas, porque sin darnos cuenta, a veces empezamos a ocupar lugares que no nos corresponden dentro de nuestro sistema familiar. Y por eso te quería invitar a ti como consteladora, porque es algo que yo he podido ir como conociendo en este mundo, ¿no? De la conciencia y de la energía. Yo entiendo que a veces como que nos desplazamos y ocupamos en el mundo de las constelaciones familiares, dice como que te mueves de tu lugar. Entonces me gustaría empezar preguntándote, ¿qué significa realmente ocupar tu lugar dentro de una familia o dentro de tu clan familiar? Bueno, dentro de las órdenes del amor que tienen las constelaciones, uno de ellos se llama la jerarquía, donde cada uno de nosotros tiene un lugar en el sistema. Yo soy más pequeña que papá y mamá es más pequeña que los abuelos son más pequeños que los bisabuelos, y todos tenemos un lugar dentro de nuestro sistema familiar. Pero muchas veces, por este amor ciego o por este amor invisible, estas lealtades invisibles, nos colocamos en un lugar que no nos corresponde. Nos ponemos en una situación donde cargamos una responsabilidad o queremos llevar algo del dolor de algo que sucedió para que las siguientes generaciones no lo sufran. Tendemos a descolocarnos, digo yo, dentro del sistema. Entonces, ocupar nuestro lugar significa realmente saber que yo soy la hija de mi padre y de mi madre. Que si tengo hermanos, soy la número tal dentro del grupo de mis hermanos. Pero que yo soy más pequeña ante ellos y si yo tuviera hijos, yo soy más grande que ellos. Cada Ujú. persona tiene un lugar dentro del sistema, un puesto, una jerarquía. Y eso es lo que ordenamos y respetamos directamente. Y esto me parece muy interesante porque hablabas, por ejemplo, a veces de estos temas de yo soy el hermano número tal o yo soy la mamá, la hija, ¿no? Y mi mamá, yo he visto que muchas veces en constelaciones y se ordena esto porque, por ejemplo, no hemos sabido que hemos tenido hermanos no nacidos y a veces estamos tratando de ocupar ese lugar de hermanos, o sea, como que nos movemos. O a veces en ausencia de uno de nuestros Padres. digamos, de nuestros padres, ajá, Ujú. queremos ocupar. O también creo que se da mucho este tema de que cuando vemos a uno de nuestros padres como muy, que no pueden ellos con sus vidas como hijos, nosotros como que nos sentimos responsables por ellos cuando somos los hijos, ¿no? Y ahí es cuando se cambian estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo puede una persona darse cuenta de que está ocupando un lugar que no le corresponde? ¿Cuáles pudieran ser las señales más obvias? Yo diría que una de las señales es cuando comienzas a llevar responsabilidades que no son tuyas. Mm, Ya comienzas a cargarte mucho más de cantidad de cosas que no te pertenecen. Comienzas a hacerte cargo, a resolver situaciones, a tomar disposiciones, a
inclusive a resolver cosas que tampoco te corresponden a ti. ¿Ya? Hay personas que a veces lo hacen netamente por su primer grupo familiar, sus papás y hermanos. Pero he visto ocasiones en donde incluso hay nietos que se encargan de cosas de los abuelos porque los papás no están a cargo de lo que a ellos les corresponde, por ejemplo. Entonces, el nieto es el que sostiene económicamente a una familia, o el hijo es el que resuelve en vez de papá, a él le preguntan para tomar decisiones, cuando realmente los adultos son los grandes, son los que tienen que hacerse cargo de su parte. Hay ocasiones en que a nosotros como hijos nos va a tocar ayudar, porque a lo mejor papá está enfermo, porque hay una situación económica muy complicada, muy compleja, o de pronto ya están viejitos, ya o sufrieron alguna enfermedad o alguna situación, pero es sin olvidarnos de cuál es la responsabilidad realmente nuestra. Si mi papá todavía está consciente de las decisiones y actos que toma, entonces él sigue estando a cargo como el más grande de todos. Pero a veces no nos damos cuenta de que estamos sobrecargados de cosas. Entonces, resuelvo esto, me encargo de esto, doy esto, preparo esto. A mí me llaman para resolver cosas que no me corresponden, aunque a veces ni siquiera esté dentro, viviendo dentro del mismo núcleo, ¿no? Ujú. Ya O puedes incluso, estar casado y con tus hijos y te llaman a decir, ¿tú qué opinas que vamos a hacer tal cosa? O sea, entonces que es como que si dependiera de ti más que de ellos. o a veces también siento que, por ejemplo, así sea que estés a la distancia, los papás te llaman para decirte cosas y tal, y tú a veces ni siquiera puedes hacer nada, pero tal vez sientes, es como una manera también de sobrecargarte emocionalmente, como para que tú también asumas esa carga, ¿verdad? También se puede ver de esta Sí. manera. Sí, claro que sí. Las soluciones o las cargas no son solamente las de cosas físicas o económicas, es mucho emocional también. A Ujú. veces inconscientemente, por ejemplo, si un papá y una mamá tienen alguna pelea, alguna discusión, hay ocasiones en que a lo mejor esa mamá no tiene con quién hablar y busca a su hijo para poderle contar las cosas y decirle, ¿sabes qué? Es que tu papá esto de aquí, pasó lo de acá. Y hay algún momento en que a nosotros nos toca decir, mamá, pero yo soy también hija de él. Ya nos cuesta, definitivamente, pero es una situación que está haciendo que nosotros tomemos la carga emocional de lo que a ella le podría estar afectando, ¿no? Y sabes que ahora que dices esto, que nos cuesta, una de las preguntas que te quería hacer es eso. Muchas veces nos sentimos muy culpables cuando queremos poner ciertos límites o cuando decimos de verdad, ya no quiero seguir cargando con esto. Entonces, algo de aparte de lo que yo te quería preguntar, de cómo es ocupar nuestros lugares también, ¿cómo se ve honrar a tu papá y a tu mamá, por ejemplo, para que tú también puedas prosperar en la vida, para que tú puedas ocupar tu lugar, honrarlos a ellos y también prosperar en tu vida y que las cosas empiecen como a fluir de la mejor manera? Bueno, comenzando con el poner límites, es reconociendo primero qué estamos haciendo nosotros y qué están haciendo ellos, cuál es la situación real de la situación. Porque, valga la redundancia, la situación real de lo que está sucediendo en ese instante, puesto que muchas veces el poner límites a veces también puede sonar y la parte de la culpa, como tú lo mencionabas, eh, puede ser porque no quiero herir a la otra persona, porque no quiero dañar a la otra persona y quiero inconscientemente quiero a la larga siguiendo, me sigo sacrificando por o para, cuando no debería ser así. Entonces, cuando yo reconozco que papá y mamá todavía pueden con lo de ellos y que a la larga siempre ha podido, porque ellos fueron los que nos sostuvieron a nosotros primero, Ujú. fueron los que nos dieron alimento, casa, hogar, todo lo demás. Ellos ya vivieron estas situaciones. Ahora, en algún instante yo comencé a tomar esa, entre comillas, como poder, como esa manera de cargar algo que no me corresponde. Cuando yo les devuelvo a ellos lo que es de ellos, o me doy cuenta, poniendo límites sanos con relación a lo que está sucediendo, yo le estoy devolviendo a ellos también la dignidad. Y al momento de devolver la dignidad, puedo honrar la vida que viene de ellos. Cuando yo digo honrar a papá y a mamá, estoy honrando lo que viene de ellos como tal, que es la vida. No hay nada más grande que eso. Y sin ese señor y sin esa señora, haya sido como haya sido, hayan sido como hayan sido, gracias a ellos yo hoy estoy aquí. Entonces, cuando yo honro la vida, estoy honrando a ellos, al ser portadores de esa vida hacia mí, comienzo a darle su lugar y a reconocer que lo que ellos vivieron fue lo que les tocó vivir de la forma en que ellos pudieron vivir.
Ahí Ujú. es cuando nosotros decimos en constelaciones como podemos comenzar a tomar a papá y a mamá. Y tomar a papá y a mamá significa tomar justamente lo que tú mencionaste, el éxito, la abundancia, la salud perfecta, lo que queremos en nuestra vida como tal. Pero cuando estamos cargando el lugar de ellos, las cosas de ellos, nosotros mismos nos estamos mermando, inconscientemente, obviamente, ¿no? Claro, por ejemplo, siento que tal vez puede ser como esta, cuando nos movemos de hablar es como que hacerlos a ellos, a ellos los chiquitos, ¿no? Y asumo que es como, como minimizar esta energía y que y por ende no la podemos recibir, no podemos recibir, como hablan de esta fuerza, ¿no? De tanto de papá como de mamá, esta fuerza de Correcto. vida, cuando nosotros nos movemos del lugar y es como que los vemos por menos. Si yo quiero resolver la vida a mi mamá, estoy diciéndole inconscientemente que ella no puede ya resolver la de ella. Y a lo Mm, mejor mamá está muy consciente, está muy lúcida, todavía tiene fortaleza para hacer sus cosas. Entonces nosotros inconscientemente creemos o juzgamos la situación o la actitud que ella tiene. Pero ahí estamos realmente minimizando a la persona. Y a veces también nos ujú, pasa con los niños. No solamente mm. a secuelas, también a veces hoy en día hay, por ejemplo, muchas personas que son demasiado sobreprotectoras con sus hijos, donde no le están permitiendo tener la fuerza a ellos a través de la vida como tal en cada una de las circunstancias que viven. Ok, me gusta lo que dices porque alguna vez también en otras constelaciones que he hecho me costaba mucho como con, no sé si conectarlo, como decirlo de esta manera, pero era porque había como mucha soberbia de mi parte, inconscientemente, de que era como que, yo, como que yo soy superior, o sea, yo Bueno, puedo más que ellos y tal y cual, y era como que me decían hasta, tipo, arrodíllate para de verdad decirles, ¿sabes qué? Ustedes, papás, abuelos, son los grandes, porque yo era como que, claro, en mi mente yo podría haberlo hecho mejor, yo pudiera haber tomado otra decisión mejor. Entonces creo que eso es lo que empieza, ¿no? A mermar un poco estas decisiones de vida, especialmente cuando te vas haciendo como más, más consciente cada vez. sí, y cuando vamos tomando ese lugar de adulto, realmente como el adulto que somos, podemos darnos cuenta que las decisiones que ellos tomaron, las acciones que ellos hicieron, era lo que había para hacer. Ujú, Porque en el momento en que yo creo que yo lo puedo hacer mejor, ahí es cuando hay el juicio y ahí sí. es cuando yo estoy juzgando a las decisiones. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos cambiar el pasado. Los Ujú, hubieras no existen. Es que si mi papá hubiera hecho tal cosa, es que si la abuelita no hubiera hecho tal cosa de acá, es que si la tía no hubiera regalado tal cosa, no se hubiera dejado robar. Era imposible. En ese instante, en ese momento, lo que sucedió era lo que tenía que suceder. Y nosotros no podemos cambiar el pasado. Por eso digo, los hubieras como tal no existen. Pero existe la forma en que podemos cambiar la mirada hacia ese pasado, sin juicio, asintiendo que todo fue como fue, porque así tenía que ser. Y gracias a esa situación que ellos vivieron, superaron, de una u otra forma nosotros también estamos aquí. Porque si ellos no hubieran logrado superar eso, nosotros no estaríamos aquí hoy. claro, Entonces, eso es exacto. importante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se vería a honrar a papá y a mamá? Es como reconocer, papá, tú pudiste haber hecho lo mejor. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un ejercicio, si alguien que está escuchando esto se da cuenta de que, oh, tal vez he estado minimizando a mi papá o a mi mamá, ¿cuál pudiera ser un ejercicio sencillo, tal vez, de decir, lo, me pongo en mi lugar y los honro? ¿Cómo se vería esto desde el punto de vista de las constelaciones familiares? Podemos hacer un ejercicio sistémico para esto justamente. Pero honrar a papá y a mamá es reconocer que lo que ellos vivieron, las decisiones que ellos tomaron, las consecuencias y acciones que tuvieron, todo es parte de lo que les tocó vivir a ellos. Eso Mm, es asentir, decir que sí a lo que fue. Entonces, un ejercicio que se puede hacer para comenzar a reconocer esto es primero ver. Las constelaciones se tratan siempre de ver lo que sucedió. Imaginarse que tienes delante de ti a tu papá y comenzar a verlo tal cual es. Porque muchas veces nosotros, desde el niño que fuimos, desde el compañerito que el papá lo trataba de una forma y a mí no me trataban igual, comenzamos a idealizar una idea, pero que no es real. Y en el momento que yo puedo ver a mi papá delante de mí tal cual es, puedo ver de pronto su historia, puedo reconocer su propia juventud, la niñez que él tuvo, ujú, ujú. los padres que les tocó también a él.
El momento que yo puedo ver a mi padre tal cual es, puedo decir ahí delante de él, papá, ahora te veo. Papá, Y ahora. ahora que te veo, te doy tu lugar. Y yo Ujú, tomo el mío como la más pequeña, como el más pequeño. ujú. Tú llegaste antes que yo. Me encanta. ¿Sabes, Y Pris? así Que tú puedes justamente, finalizar diciendo, gracias por la vida, lo tomo todo, por ejemplo, al precio que a ti también te costó. ujú. Eso es un Sa- ejercicio muy lindo. sabes que justamente, bueno, yo viví por mucho tiempo muy enojada con mi papá porque él como que tomó ciertas decisiones en su vida, ¿verdad? Entonces yo estuve por mucho tiempo resentida, pero resentida fuerte. Y luego alguna vez estábamos visitando en el cementerio a nuestro abuelito, bueno, y él como que nos contó ciertas cosas de su infancia y de su adolescencia. Y tanto a mi hermana como a mí nos dio mucha tristeza y entonces justamente fue eso, o sea, poder conocer todas como que es parte de su historia que fue muy triste y mi papá se quedó sin papá también como a los 16 años, más o menos a la edad que mi papá también como que decidió irse de la casa, más o menos por esas edades. Bueno, son patrones también que se suelen repetir, ¿no? Pero yo digo, bueno, si él tampoco tuvo un papá de verdad presente y un papá de verdad responsable y tal, ¿cómo él podía ser el papá que yo en mi cabeza imaginaba que tenía que ser? Él ¿Verdad? no te podía dar lo que él tampoco No, tuvo. exacto. Y a veces, y poder reconocer eso es como que, bueno, pues, o sea, no podía darme eso, ¿no? Y Claro, empezamos no te a, podía dar lo que no tenía, lo que él no tuvo. A él no le ujú, enseñaron algunas cosas, él no vivió algunas cosas, él vivió una etapa de dolor más bien. exacto. Entonces, muchas veces nos congelamos en esas situaciones y no nos damos cuenta que nuestro papá también vivió situaciones dolorosas, separaciones, duelos incluso que no se les permitía antes ni siquiera vivirlos. Hoy en día todavía es difícil. Imagínate cómo era antes, ¿ya? En el caso que tú mencionaste al inicio, los no nacidos, no había una mención de que a lo mejor mi papá y mi mamá estaban teniendo también un hermano, una hermana, que tampoco lo pudieron reconocer ni vivir con ellos, pero se Ujú, siente el dolor inconscientemente en el alma. Y eso es lo que ujú. afecta también, ¿no? Claro, son como ahí a donde voy también es cómo se va, creo que cargando nuestra propia historia. No sé cómo es que se ve desde el punto de de las constelaciones, esos dolores no dichos, todo eso que se va reprimiendo, todo eso que no sale a la luz empieza a ser cargado, ¿no? Y a veces los mismos miembros de la familia intentan como resolver esto, se pudiera decir. A veces es, bueno, todo esto primero que nada está en el inconsciente. Ujú, Entonces, lo que hacen las constelaciones, a través de las constelaciones, lo que se hace es buscar justo estas dinámicas ocultas, estos bloqueos o estos tramos inclusive que pudieran haber en el sistema. Vamos directamente como a la raíz de una situación que afectó en algún instante y que está afectando lo que tú vives hoy en día. Entonces, estas dinámicas ocultas, esas lealtades invisibles, salen a la luz y tú comienzas a cambiar algo en ti. Algo en mm, ti se cambia, algo en ti se transforma, algo en ti se mejora. ¿Por qué lo llevamos? No es como una forma solo de resolver. Diría yo que al mismo tiempo estamos reparando o estamos reponiendo algo de lo que sucedió antes. Es una forma diferente para cada persona del sistema, donde alguien viene a reparar, otro viene a reponer, otros vienen incluso a mostrar justo aquello que la persona vivió. Entonces, cubrimos diferentes miradas y situaciones que vivieron en el sistema también, ¿no? ujú. Y bueno, te quería preguntar así que pudieras explicar exactamente en qué consisten las constelaciones, porque hemos hablado ya de eso, pero no se ha explicado como tal. Porque yo siento que muchas personas, a pesar de que tal vez han escuchado o tal, cierto que a veces como que rodea cierto escepticismo o que siempre tienen un poco de miedo. Yo alguna vez he visto como en redes que decían así como que, ay, me gustaría hacer una constelación porque me la han recomendado, pero qué tal si descubro algo que no quiero y que es doloroso y que no sé cuánto, y siento que hay como un poco de misticismo alrededor de esto, un poquito de miedo, porque a veces no, tampoco queremos ver, ¿no? Ciertas cosas. A veces Bueno, preferimos no saber a también tener que hacernos cargo. totalmente. O sea, hay un grupo de situaciones y cosas, pero en sí las constelaciones lo que se trata realmente es que a través de una representación de personas, fichas,
Se trata de buscar estas dinámicas ocultas, estos patrones, estos traumas, estas situaciones que afectaron inconscientemente en el sistema familiar. No buscamos un culpable, el abuelito hizo tal cosa, el tío hizo no sé qué, alguien mató a alguien. No, no buscamos directamente un culpable como tal, porque realmente eso fue lo que ya sucedió. Buscamos esta dinámica para poderla ver, reconocer y desde ahí hacer un proceso de transformación. En el momento en que yo veo algo, yo en ese momento reconozco lo que sucedió, yo puedo elegir a partir de ese instante, como el adulto que soy, volverlo a repetir, soltarlo, transformarlo, cambiarlo, liberarlo. Algo en mí cambia, algo en mí mejora totalmente a través del proceso de la conciliación. Y es verdad que a veces hay personas a las que les cuesta ver, hay personas a las que les cuesta reconocer, porque son memorias también que en algún momento, como decíamos hace un momento, nos dieron poder, ¿ya? Y nos dieron un cierto tipo de poder y que de pronto voy a hacer como, ¿y ahora qué voy a hacer si ya he vivido 50 años resentida con mi papá? ¿Y qué voy a hacer entonces a partir de ahora en adelante? ¿A quién soy yo sin ese resentimiento? ¿Quién soy yo sin esa situación? Y a veces esas son las cosas que no nos damos cuenta que ahí están, lo que no nos permite terminar de transformar y cambiar eso que nos están mostrando. A veces es simplemente una lección a conciencia, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego con esto, puedo cambiar y modificar algo con mi vida, pero en el momento que una persona hace una constelación, aunque no la entienda, muchas veces nosotros las consteladoras decimos mejor cuando no la entendiste, cuando menos mente hubo en la constelación, es cuando realmente tu alma está liberando y soltando un proceso. Y al día siguiente tú te levantas con un peso menos, con una sensación de que bajaste de peso, de que algo en ti tiene otra mirada, de que la vida se ve diferente, porque algo ya se soltó y se liberó. Y eso es lo hermoso de la constelación, porque ese proceso que tú trabajas contigo, adicional de que te libera y suelta algo, comienza a cambiar algo en tu vida, cuando realmente te haces cargo de eso, también es algo que lo heredas a las siguientes generaciones. Y esta es una de las, eso creo que es una de las cosas que más me gusta a mí de las constelaciones, porque es un proceso que no solamente estás trabajando tú para ti, sino que al mismo tiempo estás beneficiando a los que siguen. Trabaja en todas las líneas, trabaja hacia atrás también, pero principalmente las siguientes generaciones. Si de pronto yo tenía una lealtad inconsciente donde siempre repetía el mismo tipo de situación financiera, siempre me terminaba endeudando, a lo mejor mi hijo ya no lo va a hacer de la misma manera. Algo en él va a cambiar, él va a trabajar el dinero de una forma distinta, ya porque yo ya hice parte de mi trabajo. No significa que él quede exento de hacer la parte de él, como obviamente cada persona tiene lo suyo, pero también significa que de lo que ya venía de mí, mucho de eso ya se sanó, se soltó, un 100%, un 80%, pero ya cambió algo también para él. Entonces eso es lo lindo de esta técnica también, ¿no? Siento que es como que vamos, si hacemos esto es como que destrabamos un nudo y eso va a permitir que nuestros hijos, las siguientes, puedan cruzarlo con más, en vez de estar también el niño o la siguiente generación dándole vueltas al mismo nudo y trabándose también en lo mismo, ¿no? Es muy, Así es, esto es como una es, especie de cadena. Cuando en un momento en que una bisagra ¡trac! Se rompe, se exacto. suelta y ya no hay para atrás. Exacto. Y por Eso. ejemplo, ¿nos puedes explicar un poco de estas lealtades invisibles y de estos patrones que se repiten y que creo que uno, si se pone a ver, va a decir, oh, o sea, ¿qué puede haber en mi familia? Creo que todos, creo que en toda familia hay algún tipo de cosa que se repite. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tú nos puedes dar para que las personas que escuchan digan, oh, ok, puede ser que esto también esté sucediendo en mi familia? Bueno, la verdad es que hay muchísimos. Por ejemplo, el tema del dinero es un tema que se trabaja mucho a nivel constelaciones. Ya la forma en que se lo maneja, la forma en que se lo gana, la forma en que se lo recibe como tal el dinero. Porque a veces hay personas que dicen, sí, yo quiero dinero, pero les cuesta recibir. Ya, yo te regalo algo y enseguida quieres devolverme una invitación por eso que te regalé. Esa es una forma de recibir que es inconsciente y que nos damos cuenta para atrás, es que al abuelito le dijeron que no podía recibir nada porque le estaban queriendo comprar con algo. Es que te regalan cosas porque hay otro interés de por medio. Y comenzamos a ver que hay puntos de vista, creencias, situaciones que están relacionadas en cómo la familia pensaba con relación al dinero, pero que antes no lo veíamos porque era parte de la normalidad nuestra. Estaba normalizado como tal. Otra cosa que se ve muchísimo tiene que ver obviamente con las relaciones de parejas. Y a veces
es increíble porque me ha pasado casos en donde, por ejemplo, llega alguien y dice, es que yo quiero tener pareja. Y al rato de hacer la constelación sale que la persona que la representa a ella es como, no, no quiero. Yo quiero seguir libre, yo quiero seguir independiente, yo quiero seguir acá sin que nadie me ate. Porque a lo mejor inconscientemente en su sistema familiar hubo violencia, hubo separaciones, las mujeres tienen que hacerlo solas, y no necesariamente es así. El rol de cada una de las personas, hombres y mujeres, dentro de un sistema son demasiado importantes. Sin ninguno de los dos, nosotros no funcionamos. Pero hemos vuelto un poco una disputa entre ambos géneros cuando no nos damos cuenta del valor que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es el tema de las relaciones de pareja, es muy frecuente, donde de pronto yo estoy sola hoy y resulta que mis tías, la mayoría de mis tías, todas se divorciaron y me doy cuenta más atrás y resulta que la abuelita se quedó viuda joven. Ahí hay un patrón, ahí hay una lealtad inconsciente, donde, mi mamá le tocó hacerlo sola, entonces vienen las tías y también se quedan solas, aunque se hayan casado y todo lo demás, se vuelven a quedar solas. Y ahora vengo yo y digo, no, ¿para qué me voy a casar? ¿Qué problema es tener, o sea, estar casada? Entonces, estamos inconscientemente repitiendo un patrón no igual a lo que le pasó a la abuelita. En algunas ocasiones sí sucede, que es muy parecido, pero tiene que ver con el mismo tema de que se quedan solas. Lo que tú mencionaste hace un momento, tu papá se quedó jovencito sin su papá. ¿Qué hizo él? A una edad similar a la que tú tenías, él dejó de estar presente. Es una forma de lealtad. No puedo estar aquí, porque es una forma de seguir ese destino que tuvo su propio padre. Esa es otra situación que también se da muchísimo en las constelaciones, las separaciones, las diferencias que hay en esto de acá, muchos temas también de salud. Hay muchas enfermedades que donde la parte física se afecta porque hubo atrás alguna emoción que generó una situación que no fue procesada y que el cuerpo lo manifiesta a través del tema de salud. No significa que una constelación va a sanar a alguien al 100%, no, hay un tratamiento, hay que ir a hacer un acompañamiento con el doctor, con todo lo que haya que hacer, pero se puede trabajar la parte emocional que afectó a ese tipo de enfermedad. Y eso también ayuda muchísimo a que la persona se sienta mucho más tranquila con el proceso que esté llevando como tal. Wow, me encanta. De verdad que justamente también alguna vez hice una constelación y me decían eso, o sea, me decían, por ejemplo, tu papá y mis papás se separaron, ¿no? Entonces, por todo el tema, porque él hubo infidelidad, ta, ta, ta. Entonces, la consteladora me decía, existe mucho amor entre tus papás, pero es tan fuerte los patrones de repetición y esas lealtades invisibles que a la larga eso como que pesó más que lo mismo, que el mismo amor, ¿no? O sea, porque no se conocían otras maneras de hacer las cosas. Entonces era como que, y qué bueno como que tú igual estés intentando romper ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces, o sea, yo digo, o digo, parece es como interminable esto, pero a veces siento que tampoco es que hay como que agarrarse de simplemente decir tengo que constelar acá, sino también hacer consciente de qué es lo que tal vez en mi vida no está, puede ser como que no está yendo como quisiera o no está, como tú dices, como tú pudieras decir, me haría bien una constelación, por ejemplo, para alguien. La verdad es que, bueno, nosotros en constelaciones decimos que todo tema se puede constelar, todo es susceptible a constelar como tal. Lo importante es darnos cuenta de qué tema es y cómo nos afecta. Porque, por ejemplo, también me ha pasado que ha habido ocasiones en que hay personas que quieren constelar todas las semanas, es un tema distinto y tampoco se trata de eso. Se trata de ser consciente y de lo que realmente te está afectando, ¿ya? Eh, pongamos un ejemplo, pongamos el ejemplo de ya, tú hiciste, la parte del dinero, el dinero mueve muchísimo a todos, ¿no? Donde de pronto tú ya has hecho conciencia de cuáles son tus patrones, de que ya ahora llevas un presupuesto, de que ahora ya sabes de dónde se va tu dinero, en qué lo gastas, que tienes tu plan, tu presupuesto, gastos hormiga, etcétera. Y de repente aparece de un momento a otro un gasto grande que te genera una deuda. Y ya, ok, vuelves a trabajar, sales, generas y otra vez vuelves más adelante, resulta que se enferma tu hijo, otro nuevo gasto. Y así te mantienes en una situación que es constante en tu vida. En el momento que algo tú te comienzas a dar cuenta, sabes que esto, por más que quiero y quiero, vuelve a aparecer, ahí hay un trabajo que hacer a mayor profundidad, ahí es cuando es necesario una constelación.
Otro caso que pasa muchísimo y me he dado cuenta mucho últimamente es con el asunto de los trabajos. Hay personas que les cuesta mantener una estabilidad laboral, en donde o es el jefe o en la empresa no le dieron más que 3 meses de contrato, o en el momento en que ya le iban a poner como titular, la empresa tuvo un problema y tuvo que liquidar personal, y como él es más nuevo, tuvo que salir, y hay muchas situaciones en el ambiente laboral, etcétera. Eso también te está diciendo algo. Cuando hay Mm, ciertas situaciones que son similares en tu vida, significa que hay algo ahí que hay que revisar, que hay que tomar en cuenta. Ya, te puede constelar absolutamente todo. Si para ti todas las semanas tu vecino tiene un problema contigo, entonces eso es un tema a trabajar. Porque algo a lo mejor inconscientemente ese vecino te está queriendo reflejar que te está afectando a ti, que a lo mejor no lo puedes ver así nomás en el día a día. ujú. Y cuando ya Me- vas a una constelación, resulta que ese vecino representa a algo que sucedió entre, qué sé yo, tus bisabuelos y los terrenos que ellos tuvieron. Y que tú inconscientemente lo estás reflejando a través de él. Ajá, me También encanta puede eso suceder. porque parece que es como que hay muchas cosas alrededor nuestro que pueden traer esas representaciones de esa energía no estancada o no resuelta. Y yo creo que lo mágico, más que todo de las constelaciones, es poder, como tú dices, ver todo eso, porque cuando tú ya ves el porqué de ciertas cosas o ves la raíz, llegas a la raíz, tú ya tienes desde ahí el libre albedrío de decidir al final qué es lo que vas a hacer. Si vas a Exactamente. seguir repitiendo lo mismo o volviendo a quedarte ahí, bueno, ya lo vi, ya, o si de verdad quieres hacer las cosas diferentes, ¿no? Honrando, de nuevo, es como que no desde esa también soberbia de no, pero ¿por qué hicieron? No, desde esa crítica, creo que esa es la parte más. Siento que también las El juicio no constelaciones, influye. ajá, perdón, siento que las constelaciones me han enseñado mucho a esa como mirar desde el amor también, a mis ancestros, a mis padres, a mis abuelos. Gracias a ellos estamos aquí. Gracias a lo que Ujú, ellos les tocó vivir, a lo que pudieron superar. Imagínate qué cantidad de guerras, hambrunas, migraciones, cosas les tocó vivir. Y en los términos que había en esas épocas. ¿Ya? Hoy en día, a veces cuando yo hago una grupal, a veces a la gente que estoy en una grupal les digo, ustedes ya sobrevivieron una pandemia hoy en día. Y esa información de cómo ustedes vivieron esa pandemia para cada uno de ustedes es la información que sus siguientes generaciones está aprendiendo de ustedes para también poder sobrevivir si volviera a ocurrir algo similar. mm, Porque eso es lo que hace nuestra genética. Toma la información como un método también de supervivencia, de poder salir adelante ante una situación así. ujú. Y eso es lo lindo Espe- de esto, ¿no? Especialmente en el tema de las mujeres, yo estuve leyendo el libro de Este dolor no es mío y Mark, no me acuerdo el apellido, explicaba Mark también que, Bolan. ajá, que Yo hice incluso, un por curso ejemplo, con él en Canadá el año pasado. yo estuve en el útero de mi abuela, porque ya mi mamá cuando ya estaba, era feto, ya tenía Los ovocitos. ovocitos. Ajá, entonces desde ahí ya la información ya se está traspasando. Entonces, para tal vez a personas escépticas que digan, no, pero ¿cómo puede ser que esto de la energía tal? Pero es como esta memoria celular, ¿no? Como esta adaptación, esta sobrevivencia, ¿no? Que utiliza la raza humana de las evoluciones. Por eso es que hemos sobrevivido, ¿no? Por eso es que al día de hoy Así tal es. vez yo veo una araña y me asusto, pero es porque mis antepasados tenían que tal vez correr de arañas gigantes y tal vez ya no de tan chiquitas. Algo así pudiera poner un ejemplo. Así es. Nuestro ADN guarda toda la información. Nuestra memoria celular es la que nos manifiesta la información. Si nosotros supiéramos escuchar más a nuestro cuerpo, entender Mm, un poco más lo que nuestro cuerpo nos quiere decir a través de muchísimas situaciones, nos daríamos cuenta de que hay algo más ahí. Pero es parte del mismo proceso que tenemos, ¿ya? Y lo lindo de esto también es que justamente nos permite ir cambiando, ir mejorando y solucionando otras cosas de una forma distinta. Y esa información se queda con nosotros automáticamente y transmitimos también a los que siguen, ¿no? ujú. Ujú. Sí, siento que a la larga, aunque lo hacemos por nosotros mismos, pues como tú decías, termina siendo un servicio para las generaciones que vienen. Y también siento que es un alivio para el clan, el árbol como tal. Una Así es. reparación, una como liberación del árbol como tal. Y eso también me parece muy, muy bonito. Pris, quisiera hacerte una pregunta. Por ejemplo, si desde el punto de vista de las constelaciones familiares,
como para ya ir cerrando este Ujú. episodio. Si una persona se sintiera hoy que está completamente desconectada de sí misma, ¿qué le dirías desde este punto de vista de las constelaciones de cómo puede empezar el camino de regreso a sí misma? ¿Cómo volver a ti, a reencontrarte con esa luz, con esa esencia que eres? Mira, cuando una persona se siente desconectada, sí, definitivamente el proceso comienza con constelar. Mm, Pero tenemos que okey. ver de qué nos desconectamos, de la Mm, vida, del sentido de la vida, de la prosperidad de la vida, porque estamos hablando de mamá y de papá. sí. Mamá es vida como tal. Mamá es la que nos sostiene 9 meses dentro de la panza y haya sido como haya sido, nos dio, nos proveó de alimento, de casa, de seguridad. Ya lo teníamos todo ahí. Si hay una desconexión es porque algo en mí está desconectado de eso que tal le llamamos vida, ¿no? Entonces, el camino es comenzar a regresar a mirarnos a nosotros mismos y de dónde venimos. Mm, No se trata del juicio, no se trata, mi papá pudo haber sido de pronto un espermatozoide que mi mamá decidió usar para poder tener hijos. Fue una inseminación que mi mamá quiso tener, donde yo no tengo ni idea de quién es ese señor, pero gracias a ese espermatozoide yo estoy aquí. Aunque no lo haya conocido, aunque haya sido la mejor persona, la persona más mala, entre comillas, del mundo, de esa persona me llega a la vida. Y cuando yo mm, reconozco, comienzo a reconocer esa parte de lo que la vida como tal es, entonces comienzo a reconocer la valía que yo tengo, la mm, importancia que yo tengo. Entonces comienzas a reconocer que sin ti, este mundo no sería igual, que sin ti, este mundo no tendría todo lo que tiene, porque tú ujú, también eres parte de él. Si la vida, si estás aquí el día de hoy caminando y hablando, hoy 2026, significa que hay algo en ti que también es parte de. Entonces, ese es el primer reconocimiento. Sí, no sé cómo volverme a reconectar, no sé cómo volver a tener sentido. Ahí hay que hacer un proceso terapéutico, donde a lo mm, mejor acompañado de las constelaciones y alguna otra técnica más o psicoterapia, podemos dar otra mirada, otro énfasis a la situación como tal. mm, Pero solamente el simple hecho de verme hoy aquí, ujú. por algo es. Sí, Si mi me corazón encantó late, hay algún propósito. me encantó lo que me dijiste, porque justamente el tiempo de mi vida donde yo más me sentí como perdida, literalmente fue cuando en la época en la que yo más renegaba de mi papá, ¿no? O sea, de donde más yo sentía que no lo quería ni ver, ni hablar, ni nada. Y ese fue como también el momento de mi vida en el que yo literalmente, incluso hasta como en un día normal, me sentía como mareada, como perdida, como que no tenía piso como tal, y creo que era, yo siento que tal vez habrá sido ese renegar, ¿no? De la vida. ¿Qué De significa que renegar? Estás negando a algo a alguien y te ujú, estás negando a ti también. Porque cuando nosotros exacto. negamos a nuestros padres o rechazamos a nuestros padres, estamos rechazándonos a nosotros también. Estamos rechazando la vida que viene de ellos y por ende nuestra propia vida como tal. Siento que esta es la parte como más fuerte porque especialmente como en nuestro mundo latinoamericano, ahorita está mucho esto tema de la mamá, ¿no? La mamá fuerte, la mamá luchona, la mamá tal. Y bueno, pues el hombre, y a veces los hijos como reciben como esto de decir, bueno, pues mi papá no estuvo presente, ta, 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 y se menosprecia la figura, por ejemplo, del padre. Más que todo es lo que pesa ahorita en nuestra sociedad. Pero a la larga, yo cuando veo eso, me doy cuenta de que sí termina siendo, va a ser un tema que tocará resolver para esta persona, no para este niño ya en su adultez. Este Así es. renegar de papá, por ejemplo, en este caso que siento que es lo que más se repite en nuestra cultura. Sí, o sea, si nos damos cuenta, atrás, ¿qué pasaba? Algunas generaciones atrás, no se Ujú, incluía a los hombres en la parte emocional. No había mm, una conexión afectiva, solamente había la necesidad de trabajar, proveer, ir. A veces nos olvidamos también, y eso también es un patrón que últimamente ha salido mucho en algunas constelaciones que yo he trabajado,
donde, por ejemplo, habían parejas que eran obligadas a casarse, porque era lo que la sociedad necesitaba, porque era el mejor beneficio para la familia, porque era de mejor nivel, muchas Ujú, cosas, ¿no? Lo que había. Ah, porque pertenecen al mismo círculo que nosotros, social, pero ese hombre o esa mujer no estaban eligiendo por ellos. Y a lo mejor cada uno de ellos ya tenía a alguien en su vida a la que había un sentimiento, una emoción. Entonces ya no hay esa interacción con esa pareja, solamente como el estatus de tú tienes que casarte con ella, tienes que salir a trabajar, tienes que tener hijos hombres para que siga el apellido y lo demás, ya, y que siga aumentándose el linaje, pero sin tomar en cuenta qué querían ellos, qué sentían ellos, cuál era la ujú, visión de su vida como tal. En el transcurso de cada generación hemos ido viendo incluso también esos cambios, cambios sociales, cambios políticos, cambios incluso de la misma religión, la apertura que hay hoy en día es totalmente distinta a la que tuvieron a lo mejor mis abuelos, mis bisabuelos. Entonces, todo eso hace que la energía masculina de alguna forma también se separe. Y no nos damos cuenta que son las mujeres las que crían a esos niños, ¿no? Que ujú. también es parte del proceso de la mamá, de cómo criaban a esos hijos. Es que los niños no lloran, pero a tu hermanita sí hay que hacer tal cosa. Entonces, o tu hermanita tiene que dedicarse a la cocina y tú tienes que salir a hacer lo de acá. O sea, había muchas diferencias. Hoy en día estamos comenzando a darnos cuenta de cómo ha afectado toda esa separación y hay que comenzar a integrar, porque tomamos la fuerza de los dos como tal, igual, por igual. Y cuando podemos integrar a estas dos energías que nos dan la vida, algo en nosotros cambia, algo en nosotros mejora, algo en nosotros tiene un ímpetu como tal. Entonces, eso es lo que se busca a la larga, hacer conciencia, porque los hombres se van a dar Mm, cuenta también de sus propias emociones, de sus propias situaciones, y de lo que antes ni ellos mismos se lo permitían inclusive. ujú. Entonces, es un proceso, definitivamente. No sé en qué parte del proceso estamos. Yo tengo mucha fe y esperanza de que las mujeres podamos darnos cuenta de que no necesitamos competir, de que somos igual de fuertes y valientes que ellos, solo que cada uno en su forma y en su estilo. Que Ujú. tenemos derechos iguales totalmente, pero que también podemos dar el lugar a ellos como tomar el nuestro. Uh -huh. Exacto. Eso siento que es lo que me parece más importante, poderles dar el lugar a los hombres, o sea, darles un lugar como tal, no minimizarlos, decir, no, es que todos son iguales, que no son todo esto, en que han, sino de verdad Y también dejar de como repetir la historia, reconocerlos. ¿Perdón? porque seguimos, y dejar de repetir la historia, porque seguimos peleando y luchando entre nosotros. Donde, si, ahora yo estoy enojado, ahora tú estás enojado, y así seguimos. Y no hay realmente un pare, no hay un, ok, sabes que hasta aquí. Exacto, exacto, Ujú. exacto. Y siguen los resentimientos y siguen, bueno, las disfunciones, ¿no? En la sociedad, en la familia. Tal cual. Bueno, Pris, entonces, o sea, lo que más me llevo de toda nuestra conversación es que para yo poder ocupar mi lugar es muy importante, primero, reconocer que los grandes son los grandes y que yo Sí. soy la pequeña, porque antes eso de que siempre se dice en las constelaciones, papá, tú eres el grande, yo soy la pequeña, y eh, mirar sin juicio. A veces también sirve mucho poder preguntar y preguntarle, ¿no? A nuestros papás, a nuestros abuelos, cómo se sintieron, cómo fue su vida, cómo pasaron, para poder también llenarnos un poco de esa compasión y decir, bueno, pues también sufrieron, también vivieron historias y no, en esos tiempos ni siquiera había psicólogo, ni hablemos de nuestras emociones, ni nada, nada, se hacía lo que se podía y es también poder reconocer eso, ¿no? O sea, sin juicio y con una mirada de total amor y compasión. Y simplemente poder tomar tal y como fueron, es que siento que a veces es la parte más difícil, ¿no? No meterle juicio a las cosas, porque siempre creo que los hijos tenemos, y a mí me pasa mucho eso de, yo tengo esta idea y es que así tenía que haber sido mi mamá y así tenía que haber sido mi papá y es como que me da resentimiento por eso, ¿no? Y Pero ahí te tienes que dar cuenta, perdón que te interrumpa, Josh, cuando tú estás en ese instante, donde es que así tenía que haber sido, o esto de acá, no estás hablando desde la adulta que eres. mm, estoy Estás hablando hablando desde de esa la niña niña que que no recibió idealizó, esto que quería, que mm, idealizó algo. que Y que idealizó como la algo. adulta que eres, ahora te toca a ti dártelo a ti mismo. Ujú.
Me para encanta. poder salir de esa víctima que inconscientemente estás cayendo. Y así no buscarlo en otras cosas, porque eso también sucede. No lo Y en otras buscamos ya en personas. parejas, en adicciones, en esto o lo otro, Ujú. ¿no? Ni en otras, exactamente, ni en otras situaciones, tal cual. No, ujú, sí, poder reconocer y honrar esa vida y tomar esa vida así, tal cual estuvo. De que por el simplemente hecho de que puso el óvulo y el espermatozoide, es que eso ya es para de verdad decir gracias, a pesar que tal vez ni te conocí, pero me diste esta vida, ¿no? O sea, es llevar esa honra. Y algo más te quería decir, pero ya me olvidé. Ujú. Em, y al final de cuentas eso nos ayuda a ocupar nuestro lugar, ¿no? Y también ver en nuestra historia familiar qué cositas se repiten o en nuestra propia vida, eso también nos ayuda. Y bueno, ya como para cerrar, yo sé que, por ejemplo, conozco que existen las constelaciones grupales, también las propias individuales que se hacen con fichitas o con muñequitos, también he escuchado también he hecho constelaciones fluviales, he hecho constelaciones con caballos, nunca he probado, o sea, me encantaría. Veo que hay muchas modalidades. Tú, por Ujú. ejemplo, ¿cuál recomiendas o todas? Siempre es bueno experimentar. Yo nunca había hecho, por ejemplo, la grupal, cuando hicimos en el retiro de pausa contigo fue espectacular, pero nunca había hecho, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es como que tú recomiendas y tal? O sea, mira, yo creo que cada constelación tiene la técnica y tiene, entre comillas, también su magia. Y yo creo Mm, que aquí es importante cómo se siente la persona. Si es ok. para experimentar, para curiosidad, a lo mejor de pronto tú vas a eso, ¿no? Justamente, pero a lo mejor te das cuenta que de pronto la fluvial hizo clic contigo y de ahí en adelante esa es tu técnica. O a lo Mm, mejor te vas a donde los caballos y de repente sientes como que, no, yo todavía tengo cierto recelo con los animalitos, no sé qué va a pasar aquí, o a lo mejor se ponen, porque pueden actuar de diferentes formas, ¿no? Puede ser lo que yo creo que la persona es la que tiene que percibir mm, realmente cuál es lo que la técnica o la forma en que más le lleva. Yo amo, por ejemplo, las sesiones individuales, me parecen hermosas porque la misma persona representa y siente cada situación de lo que está ujú, trabajando. ujú, En cambio, en una grupal lo está viendo, ujú, ujú, está observando, está viendo qué sucedió con esa parte de sus ancestros, donde ese enojo, o de esa tristeza, o donde ese congelamiento de alguien no permitió que alguien pudiera hacer algo más. El verlo te permite reconocerlo. Y en una grupal, adicional a esto que tú lo puedes ver, es que también tomas la fuerza, la profundidad que tiene la grupal es la fuerza por cada persona que trabaja en una grupal. Si hay un mm, grupo de personas y trabajan 8 personas, tú trabajaste con cada una de ellas, aunque no haya salido a representar. Y aquí para las personas que no saben de constelaciones, los términos son representante y constelante. El constelante es la persona que se sienta al lado del constelador y va a trabajar un tema, mi relación con el dinero, ejemplo. Siempre pongo este ejemplo que son más comunes para que sea más fácil para entender. Y ujú, de repente alguien sale a representar al dinero y de repente alguien sale a representar a la persona que está congelando y de repente sale alguien más, salen 3 personas. El dinero muestra una emoción, una actitud, una forma que el congelante lo está viendo. La persona que lo representa de pronto está como mirando para otro lado, no ve el dinero. Y ujú, la otra persona acá representa alguna situación que es lo que está generando esta separación del dinero. ujú. Esas tres O, por personas que ejemplo, son se los puede poner en representantes medio de tú y el dinero. se puede poner en medio, se puede acostar, se puede querer alejar, se puede poner a Ujú, llorar, se puede poner a reír, pueden suceder muchísimas cosas, porque la información que sale es la información del cuerpo y de la ujú, información de ese sistema familiar. Y aquí es lo lindo de esta parte de las constelaciones grupales, es que tú puedes ver, mira, hubo alguien en tu familia que se quedó congelado en su dolor y solo hay llanto y enojo y tristeza aquí. Otra persona en tu familia que de pronto guardaba secretos, información que no quiso decir, que no pudo decir, o que le tocó en ese momento mantenerse de esa manera. Y ujú, tú que estás mirando para otro lado, que te cuesta ver al dinero como tal. ujú, A través de las frases, a través de las dinámicas que usamos en las constelaciones, comienzas a mover cosas. Y aunque hayan salido solo estos 3 representantes, todos los otros 5 que acompañaban en esa grupal también están trabajando. También oh, están recibiendo información, sanación para su propio proceso
dentro de su propio sistema. Eso es lo lindo de representar y la fuerza que para mí tiene una grupal. Entonces, en una constelación individual, una constelación online, que son similares, lo haces es viviéndolo tú mismo. Tú te paras, tú tocas cada ficha, tú trabajas con cada muñequito. Yo trabajo mucho con fichas, menos mente, la persona lo percibe, se para encima de la ficha y lo percibe en su cuerpo. Entonces, cada una tiene una maravilla. Yo recuerdo la primera vez que fui a hacer constelaciones con caballos. Yo de chiquita me había caído de un caballo. Entonces tenía todavía un poco de recelo, un poco de temor, pero al rato de la hora me sentí súper tranquila, súper cómoda, súper fluida con la persona que hizo la constelación. Yo también ya era consteladora, pero sabía que lo que ella estaba haciendo era hermoso, porque yo no lo tenía que entender, yo no lo tenía que saber. En ese rato yo era la clienta, ¿no? Y me acuerdo, y justo hace unos días me acordaba de que en ese grupo de caballos había una burrita, y eso fue súper chistoso, porque no recuerdo bien cómo era el tema que trabajé, pero de repente la burrita se acercó a empujarme, como diciendo, ¿sabes qué? Muévete, sal de aquí y haz lo que tienes que hacer. Y fue increíble, porque fue un simple acercamiento, pero ese ligero acercamiento que ella tuvo, a mí me dio el impulso para otras cosas. Wow. Hoy en día puedo ver que esa constelación se movió de diferentes formas en mi vida y me parece impresionante. Entonces, cada técnica funciona. Como digo yo, cuando realmente tú quieres hacer el proceso para ti, tú vas a saber cuál es la técnica que mejor se acopla a ti. A veces al inicio sí hay un poco de curiosidad, hay un poco de escepticismo, hay un poco de dudas. Yo te sugiero que vivas el proceso. Las constelaciones son una técnica que definitivamente hay que vivirla. Si no las experimentas, creo que no hay forma en que alguien te la pueda hacer entender si no es por tus propios medios. Entonces, siempre va mi invitación a constelar, a trabajar en lo que realmente es. Definitivamente creo que es una de las herramientas, se pueden decir energéticas o de conciencia, creo que es de mis favoritas forever and ever. De verdad que sí, y creo que cada cosa, o sea, cada constelación, yo creo, bueno, también sé que no hay que meterle tanta mente, ¿no? Ya uno después de eso, tengo entendido que no hay que meterle tanta mente, incluso hay que guardar, ¿por qué se hay que guardar ese silencio como por 21 días? Yo siento que es como para no volver a mover cosas, a meterle mente, como a deshacer lo ya hecho. Cuando estamos en la mente, estamos tratando de indagar, reconocer, buscar, ver, y no dejamos que el proceso se integre dentro de nosotros. Y como tú te has dado cuenta en las constelaciones, algo se mueve hacia adentro. Porque es nuestro ADN, nuestro propio cuerpo el que está moviendo esa memoria celular. Entonces, si tú estás en mucho mente, no estás integrando el proceso. Por eso se pide que, bueno, en constelaciones cuánticas, que es las que yo manejo, son 10 días de no hablar con nadie. En las constelaciones tradicionales son de 21 días a un mes de no conversar con nadie. Imagínate, o sea, sobre ese tema, sobre la constelación. Sobre el tema que constelaste y de ninguna de las constelaciones que viviste en ese proceso. Yo recuerdo cuando yo hice mi primera constelación, fue como en el 2014-2015. A nosotros nos dijeron 6 meses no se podía hablar con nadie. Yo me llamaba a mi terapeuta y yo no puede ser. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora después de esto? Pero después, hoy en día entiendo que el proceso va cambiando, va integrándose. Obviamente han ido evolucionando, como toda técnica. Claro. En donde ya en cuánticas manejamos 10 días. Entonces, 7, 10 días no puedes comentarle nada a nadie para que ingrese la información totalmente y lo integres principalmente. Y a veces ese es un motivo por el que a veces hay personas que les cuesta salir de un tema y se sugiere que después de 6 meses lo vuelvas a revisar. Porque a lo mejor hay algo en ti que inconscientemente le costó todavía terminar de integrar. Algo que haya sido muy fuerte para ti, bueno, siempre creo que hay temas como que nos duelen muchos más que otros, ¿no? Que son como que eso que nos ha marcado y entonces uno recomienda que revisarlo cada cierto tiempo, viendo cómo va progresando, evolucionando. Sí, definitivamente. Oh, me encanta. Muchísimas gracias, Pris, por tu Gracias a ti. tiempo, por esta charla. De verdad que hay tantos caminos para volver a nosotros mismos y yo creo que al final de cuentas es simplemente tener la decisión si queremos algo mejor para nosotras mismas, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por escucharnos en Empodera tu Magia Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.